Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Te pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra. Esta mañana, cuando nos exponemos a ella, cuando abrimos nuestro corazón para exponernos al conocimiento de tu palabra, solo te pido, Señor, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, trabaje de manera poderosa en nuestras vidas. Y te pido, Dios, que nos permitas asimilar esta palabra, que tú nos puedas enseñar a través de ella. Toma este montón de barro que está aquí en esta mañana, Señor, y úsalo como un instrumento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir algo que he titulado Principios bíblicos en nuestras finanzas. Principios bíblicos en nuestras finanzas, basado en lo que nos propone el escritor de Eclesiastés, que es el sabio Salomón. Saben que, y ustedes lo han leído muchas veces, que el Señor está interesado en nuestra prosperidad. Dios está interesado en que nosotros tengamos finanzas sanas y que podamos ser prosperados. La tercera carta de Juan, del apóstol San Juan, la tercera carta, en el versículo 2 dice: amado, yo deseo, es un deseo de Dios, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay un deseo maravilloso, extraordinario del Señor de que nosotros seamos prosperados. Y cuando nosotros hablamos de prosperidad, o cuando yo estoy hablando de prosperidad, no necesariamente me estoy refiriendo a darle las llaves de la bóveda del Banco de la República de Colombia. Estoy hablando de la prosperidad a lo que el Señor está pensando, a lo que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Tampoco quiero hablar en esta mañana de trucos mágicos. Trucos mágicos, no. Para prosperar económicamente, por supuesto que no nos estamos refiriendo a eso. Solo quiero referirme a unos principios prácticos y bíblicos, que si los ponemos en marcha, que si los ponemos en práctica en nuestras vidas, existe una altísima probabilidad de que funcione con nosotros, porque ha funcionado. La Biblia nos ha demostrado que sí funciona. Entonces simplemente voy a sacar unos 4 o 5 consejos que el sabio Salomón nos propone en este capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Y por supuesto, también quiero aclarar que no hablamos directamente solo del trabajo diario, porque nosotros hacemos el trabajo diario, pero no solo de eso. Y no solamente pensar en el trabajo diario de tomar el salario, tomar el sueldo y acostumbrarnos simplemente a eso, sino a otras cosas más, algunos otros principios que la palabra de Dios dice. Yo estaba leyendo una historia de un hombre que trabajaba haciendo huecos para alcantarilla, y a él le preguntaban: ¿qué haces en la vida? Y dice: yo hago huecos para alcantarilla. Y voy y reclamo el sueldo mensual con el cual compro alimento para tener salud y fuerza para seguir haciendo huecos para alcantarilla. Entonces es como pensar de pronto ese círculo, no es solamente ese círculo en el que tenemos. Él decía: yo hago huecos para alcantarilla, y no hay ningún problema en hacer huecos para alcantarilla, es un trabajo digno también. Pero él decía: yo hago huecos para alcantarilla, con el cual gano dinero, reclamo mi salario mensual para comprar alimento y tener fuerza para seguir haciendo huecos para alcantarilla. Y él vivía así. Él vivía así. Ahora, sabio Salomón dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Aquí hay un principio, el principio de la inversión. Principio de inversión. Y queridos, es importante
establecer la diferencia entre inversión y gasto. Y la diferencia fundamental que existe entre gasto y inversión es que el gasto no genera beneficios para el negocio. En cambio, la inversión se presupone que la realización de una inversión sí debe generar unos beneficios a corto, mediano o largo plazo. Ahora, alguien puede decir esta mañana, pastor, pero usted está hablando a la iglesia, aquí, una iglesia de este sector, usted está hablando de inversión, pero si nosotros escasamente tenemos dinero para las necesidades más básicas del hogar. Bueno, precisamente a eso es que quiero que pensemos un poco, porque nosotros a diario, en nuestro hogar, independientemente de cuál es nuestro trabajo, siempre estamos haciendo diario en nuestra casa gastos e inversiones. Ayúdenme los contadores aquí, los de administración. ¿Sí? ¿Hacemos o no hacemos todos los días? No importa lo que trabajemos, todos los días en nuestros hogares hacemos inversiones o tenemos la posibilidad de hacer inversiones, pero también hacemos gastos. Usted me puede dar un ejemplo de gastos, hermano Never, el hermano Never que es contador. Por ejemplo, un gasto puede ser, digámoslo de esta manera, algo que no se va a recuperar, sino que yo me lo quiero dar para mí. Ok. Aquí alguien esta mañana nos decía el pago del recibo de la luz. Un costo. Eso es algo que yo tengo que pagar. Ok, entonces un gasto es... Un gasto puede ser, hoy quiero, aunque tengo la comida en mi casa, pero yo hoy me quiero comer una comida de 50,000 pesos porque me voy a saciar yo. Eso es algo que no voy a recuperar teniendo en mi casa con qué comer. Te voy a poner este otro ejemplo para ver si de pronto funciona. Hay una persona que tiene su móvil, su equipo. Sirve, está bien. Tiene sus redes sociales allí, llama, le llaman y todo eso. Pero la empresa de telefonía acaba de lanzar el último equipo. Entonces esa persona dice, yo lo compro. Pero tú tienes un teléfono móvil. Hice una inversión. Y entonces el que tiene, bueno, lo que pasa es que este es el último que lanzó la empresa. Ajá. Pero bueno, ¿qué problema hay con eso, pastor? Pero si yo tengo cómo darme ese gusto. Bueno, pero debe considerarlo que es un gusto y no una inversión, es un gasto. Es un gusto y un gasto. Es un gusto y un gasto. Parece que eso no gustó mucho. Queridos hermanos, pero hay maneras de invertir. Hay maneras de invertir. En esta iglesia conozco hermanas que no trabajan, pero curiosamente yo veo que tienen un sobre de diezmo. Y entonces ellas dicen, bueno, ellas traen su diezmo y aquí están algunas. Que les he preguntado, pero ¿cómo usted hace para traer un diezmo? No es un diezmo significativo, no es tantas cosas. Pero ¿cómo hace? Y entonces me dicen, pastor, mi esposo me da para los alimentos. Y sin dejar de cumplir con mi compromiso de poner alimento bueno en casa cada día, yo allí voy ahorrando de 100 pesos, de 200 pesos, y allí tengo como también dar para mi Señor. Pero además también me dicen, y algunas cosas que yo necesito aquí en la casa me las he comprado con ese ejercicio que he hecho de economía. Entonces te das cuenta que cuando hablamos de inversión, hay hermanas que me han dicho que han comprado sillas en casa, que han comprado ropas para ellas, haciendo ese ejercicio. Entonces a diario estamos haciendo inversión en casa. Y nos puede dar un ejemplo de inversión, hermano Never. Ok, qué bueno que hayas puesto ese ejemplo, hermano Never. ¿Por qué? Porque yo vengo de familia, y seguramente los más adultos como yo que soy de San Marcos, de la provincia,
los viejos nos decían, si el muchacho ya estudiaba cuarto, quinto de primaria, entonces decía, yo no voy a gastar más plata educando a este pelado. Ver a ver, ya sabe firmar nombre, y unos conceptos de inversión y de gastos todos atrofiados que tenían, sin mala intención, pero los tenían atrofiados nuestros padres y nuestros abuelos. Queridos hermanos, educar a los hijos no es un gasto, es una inversión. ¿Están de acuerdo con eso? Claro que sí, claro que sí. Y ese es el concepto que debemos tener, que debemos poner en práctica ahora. ¿Qué es un gasto? ¿Qué es una inversión? Pues el sabio Salomón parece ser que era un hombre que entendía ese principio de la inversión. Salomón era un inversionista. Primera de Reyes capítulo 10, versículos 22 y versículo 23. Cada 3 años, la flota comercial que el rey Salomón tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales o mandriles. ¿Te das cuenta qué era lo que hacía Salomón? Salomón era un hombre que hacía inversiones. Y el texto aparece en el contexto en el que está hablando la Biblia de las riquezas de Salomón. Y él dice, la Biblia está diciendo que el rey cada 3 años. Mire, ¿qué era lo que él hacía? Lo enviaba en barcos. Enviaba mercancías en barcos. Pero ese barco demoraba en el mar 3 años, dice la Biblia. Y en 3 años, después de 3 años, regresaba nuevamente cargado de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Quiere decir que cuando él está diciendo ahí en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, es porque ya él lo hacía. Eso de echa tu pan sobre las aguas es invierte. Sepa invertir. Tiene que invertir. Porque invirtiendo vas a tener y vas a conseguir dividendos para que también tus finanzas mejoren, para que tu economía mejore. Salomón era un gran inversionista. Y por eso entonces la Biblia, bueno, no solamente por eso, también por eso la Biblia dice que Salomón era un hombre muy rico, muy rico. Pero mira cómo manejó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, lo que nos dijo acerca de la inversión. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Y estoy en el contexto de la parábola de los talentos. Capítulo 25, versículo 24. Dice, ustedes saben que él viene hablando de que le dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. Y a los otros les pidió resultados y dijeron, bueno, tú me diste esto, aquí está esto, tú me diste esto, aquí está esto. Y entonces dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo, ¿cómo? ¿Siervo qué? Malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Parece ser que este siervo no entendió el principio de inversión. Y entonces tuvo gran temor, dice él. Por supuesto que es una parábola, pero Jesús trata de explicar la parábola y decir, parece ser que este hombre tuvo mucho miedo. Y entonces cuando el Señor le dijo
¿qué hiciste con el talento que te di? Ah, yo tuve miedo y lo enterré. Y entonces el adjetivo que utiliza para calificar esa falta de cordura y no haber invertido es siervo malo y negligente. Por lo menos debiste haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiese recibido algo de talento. Quítenle el talento. Si hacemos un seguimiento entonces a lo que Jesús nos está diciendo en esa parábola, la actitud de no invertir en el momento que lo debió hacer es una conducta, según la Biblia, estoy leyendo taxativamente lo que la Biblia dice, es una conducta mala y negligente. Mala y negligente. Queridos hermanos, actuamos con negligencia cuando no invertimos cuando debemos invertir en buenas cosas, y yo sé que sí podemos invertir. No me diga a mí en esta mañana, no, yo no tengo dinero con que invertir, porque ya les expliqué que el dinero no son grandes cantidades, pero sí podemos hacer inversiones. Cuando tú inviertes, cuando tú compras una cosa que te va a beneficiar, que te va a producir no solamente beneficio económico, sino también satisfacción personal o algo así, porque creo que ese es también parte del principio de lo que es la inversión, eso tienes que hacerlo. Y cuando no lo haces, estás actuando con negligencia. Principio de la inversión. El principio de la inversión. El segundo principio que observo aquí en las Escrituras es el principio de la preparación. ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo principio? El principio de la preparación. Otra vez, en Eclesiastés, versículo 3. Dice, si el mal que vendrá sobre la tierra, si las nubes fueran llenas de agua, estoy en el versículo 3 otra vez. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Hermanos amados, preparémonos porque va a llover. Estoy hablando en sentido figurado. Preparémonos porque va a llover. No solamente debemos confiar en Dios, debemos prepararnos para lo que venga. Si alguien dice yo solo confío en Dios y no se prepara, eso no es confianza, es presunción. Y si de algo adolecemos algunos cristianos es la falta de preparación. Porque se entiende o se tergiversa a veces algún concepto que dijo Jesús en alguna oportunidad, traiga cada día su propio mal. Pero hay que entenderlo en el contexto en el que lo dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para situaciones que puedan venir. Cuando tú inviertes en algo productivo, en algo que, bueno, cuando es una inversión, toda inversión es productiva, te estás preparando para eso. Y las estadísticas crueles dicen que la mayoría de personas, este asunto de esta pandemia, a muchos les cogió sin preparación alguna. Nadie, en el mes de noviembre, de octubre del año 2019, nadie pensó que en el planeta podía haber una pandemia. Algunos no estaban preparados. Me atrevería a pensar, según lo que dicen los analistas, que a veces ni el mismo gobierno. Algunas personas estuvieron. Fíjate que el presidente de la República dijo, el 24 de marzo comienza el confinamiento. Nadie puede salir. Y muchas personas se llevaron la mano a la cabeza y dijeron, Dios mío, ¿y qué voy a comer?
Nadie estaba preparado para eso. Otras personas dijeron, bueno, tengo ahorros, tengo una inversión que puedo echar mano de ella. Sí, gracias, Mili. Entonces, prepararnos no significa que perdimos la fe. Prepararnos con tiempo no significa que tenemos falta de confianza y fe en el Señor. Es un gran error que cometemos. Debemos prepararnos para lo que viene también. El tercer principio, rápidamente, el tercer principio es tomar riesgo. Versículo 4, tomar riesgo. Versículo 4. Bueno, déjenme antes de pasar a ese punto, porque Salomón está diciendo, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra se derramará. Tú te asomas y miras que las nubes están negritas, llenas de agua, pero tú necesitas ir a hacer una diligencia a un lugar, tienes que ir a pie. ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Voy a ir? ¿O se te ocurre alguna idea antes de salir? ¿Cómo? Ok. Bueno, entonces yo llevo una sombrilla. Llevo un paraguas, llevo un poncho para... Y alguien te dice, ¿y si no llueve? Bueno, no pasa nada. Si no llueve no pasa nada. Porque yo no creo que te... No, porque si llueve la sombrilla aquí. No, es una prenda. Si no llueve, listo, llévate la sombrilla y la tráete para atrás. Pero ¿y si llueve? Debes estar preparada. Te puedes mojar. ¿Decía algo el hermano José? Entonces, prepararse. El tercer principio es tomar riesgo. Tomar riesgo. No quiero ser confundido con este asunto de tomar riesgo. Versículo 4. El que al viento observa, no sembrará. El que mira las nubes no segará. Si un agricultor se vuelve miembro de la oficina de meteorología, lo más probable es que renuncie a su trabajo de agricultor. ¿Ah? O al IDEAM. Sí. El que al viento observa, dice el sabio Salomón, no sembrará. Los agricultores, cuando tiran la semilla sobre la tierra, en realidad están tomando un riesgo. Porque aunque ellos tienen fe de que eso va a producir, la verdad es que solo es una semilla que ha caído a tierra y puede que produzca como pueda que no produzca. Pero él tiene que tomar el riesgo. No puede decir, es que yo quiero ir sobre lo seguro. Entonces quiero saber qué día va a llover y qué día no va a llover y para ver si... No es así. Por lo menos con la agricultura, que es el ejemplo que está poniendo Salomón. En realidad es un acto de fe. A veces el no saber tomar riesgo nos priva de la posibilidad de prosperar en algún negocio. Y no estoy hablando, queridos hermanos, amados hermanos, no estoy hablando del negocio de las apuestas, porque alguien puede decir, las apuestas es un negocio en el que se toma riesgo. No estoy hablando de eso, porque las apuestas no son un negocio sano, y porque todo riesgo y todo negocio sano que el Señor bendice es aquel que debe basarse en ganar. ¿Cómo es? Yo necesito una camisa y entonces le digo a una modista, quiero que me hagas una camisa. Y entonces ese es un negocio ganar, porque yo gano la satisfacción y la posibilidad de tener una camisa, pero ella gana también unos dividendos que le produjo el haber hecho la camisa.
Eso es ganar, ganar. Las loterías y los negocios de apuesta es un negocio que se basa en ganar, perder. Alguien gana, pero un pocotón de gente pierde. Eso no es sano. Yo no puedo tener la tranquilidad y la satisfacción, reírme de las ganancias que me está produciendo un negocio que a otro le debe estar produciendo pérdida y llanto. Son principios básicos y bíblicos de administración. Y de administración bíblica. Yo hago un collar y la persona que toma el collar entonces tiene la satisfacción de tener ese collar luciéndolo en su cuello, pero yo tengo la satisfacción también de que la hechura de ese collar me ha producido algunos dividendos que ahora tengo en mi bolsillo. Eso es ganar, ganar. No puede ser, no se puede basar mi negocio en ganar, perder. No debe basarse. Hay personas que lo hacen, claro, pero todo negocio que se basa en ganar, perder, no va bien. El Señor no está de acuerdo con ese negocio. Entonces, hay que tomar riesgo. Alguna vez hay que tomar riesgo. En el momento en que lo requiera, con mucha fe, con mucha seguridad en el Señor, pero a veces hay que tomar riesgo. Porque si solamente nos dedicamos a observar las nubes, dice aquí la Biblia, nunca sembraremos. Si miramos las nubes o el viento, jamás segaremos. El cuarto principio se basa en la confianza en Dios. Principio de la confianza en Dios. Permítanme leer el versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No podemos ignorar. Bueno, ignoramos, yo no sé cómo crecen los huesos de los niños. Ese asunto de anatomía, no soy un experto en eso, no lo conozco. De pronto alguien, un médico o algún científico nos pueda dar una lección bien práctica de eso, pero yo no sé de qué manera. Es más, ni siquiera los médicos ni los científicos tendrían cómo explicarlo. Pero Salomón dice, así como tú no sabes el camino del viento, ¿por dónde va el viento? ¿Por dónde anda? No lo sabemos. O cómo crecen los huesos de los niños en el vientre de la mujer encinta, así también nosotros ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entregar todas nuestras cosas en las manos de Dios es un principio de finanza y de economía. Un principio bien importante para ponerlo en nuestras vidas. Confiar en que Dios lo puede hacer, en que Dios lo ha hecho en otra oportunidad, que Él está interesado en ayudarnos. Dios está interesado en ayudarnos. Y ahí podemos poner el texto de Isaías 58, 11. ¿Cómo dice? Ustedes lo saben de memoria, Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua. ¿Qué más? Cuyas aguas nunca faltan. Y ya te diste cuenta los verbos cómo aparecen allí en futuro. Pastoreará, saciará, dará, serás, faltará, no faltarán. Entonces Isaías está diciendo este es el propósito que Dios tiene con usted. No tenga temor, querido hermano, en invertir para el bienestar suyo, de su familia,
Pastor, pero ¿qué voy a invertir si tengo, no tengo? Ya hablé acerca de cómo se basa nuestra economía. Bueno, la del rey Salomón, su economía eran barcos grandes que salían al agua. Pero ese acto de enviar los barcos y esperar 3 años a que regresaran, era una inversión. No te dé temor invertir en tus hijos para que se eduquen. No importa el esfuerzo que tengas que hacer. Recuerda, es una inversión. Confianza en Dios. Dios tiene todo el deseo de bendecirnos a nosotros, de prosperarnos a nosotros. Dios quiere ayudarnos. Tenemos que confiar en Él. Y cuando nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, entonces lo vamos a hacer. Pero cuando eso pase, no te olvides también de una cosa. Que si has puesto eso en las manos de Dios, el principio dice que tú eres y yo soy administrador. ¿Y quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Dios, Jehová. Él es el dueño. A veces me produce mucha risa cuando entro a algún negocio y encuentro un letrero que dice: el dueño de este negocio es Dios, yo soy el administrador. Pero a veces toman decisiones allí que el dueño no sabe y que el dueño no está de acuerdo. Mira, los administradores tienen responsabilidades, el dueño tiene derechos. No se te olvide, el dueño tiene derechos, los administradores tenemos responsabilidades. Por último, el quinto principio que observo aquí en la Biblia está en el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Me perdonan, hermanos, pero el quinto principio es el trabajo. Y el trabajo duro. El trabajo y el trabajo duro. No he venido esta mañana aquí con una fórmula mágica. Y usted dirá, el pastor iba a compartir un tema acerca de las finanzas y de la prosperidad, pero mira con lo que nos vino a decir, que tenemos que trabajar. He escuchado, no me confundan, he escuchado testimonios de personas, yo no sé si algunos aquí lo han escuchado. Testimonio, yo lo escuché hace algún tiempo, testimonio de personas que han dicho: yo estaba sin dinero, estaba pasando por un momento muy difícil en cuanto a la economía, y un día cualquiera oré al Señor y pedí al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Y fui al banco y en mi cuenta aparecían un dinero, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. Y todos esa vez aplaudimos y gloria a Dios y todo. No sé si es que me falta fe, pero nunca ha pasado conmigo. En aquel tiempo, porque ni cuenta tenía, ahora tengo una cuenta de ahorro por ahí, pero jamás me ha aparecido dinero. No me confundan, yo creo en Dios, yo soy un creyente y que soy pentecostal, que creo en la manifestación del Espíritu Santo y en los milagros extraordinarios que el Señor ha hecho, y me alegro por aquellas personas que Dios les ha hecho el milagro de colocarles dinero en su cuenta, y bendito sea el Señor y puedan gozar de ese dinero. Pero mientras eso no suceda conmigo, yo tendré que seguir trabajando y trabajando duro. Pareciera que estuviéramos sirviendo a un Dios ortopédico, pero no, hermanos, es así. La Biblia nos manda a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo pensaba que entonces solamente con ir a la iglesia era suficiente. No, tienes que venir a la iglesia, pero mañana tienes que levantarte temprano, hacer el devocional y salir al trabajo y trabajar. ¿Cuántos dicen amén?
No hubo ese amén así como tan... Por salir a trabajar todos los días, ¿cuánto dan un grito de júbilo? Oh, parece más un grito de jubilados. Bueno, yo quiero decir, hay que trabajar. La Biblia dice que hay que trabajar para que Dios nos pueda bendecir. Y fruto de ese trabajo entonces vamos a tener para invertir también. ¿Cierto, hermano José? ¿Podemos invertir? Claro que sí. Miren, hermanos, yo estoy hablando a una comunidad también donde muchas personas trabajan mototaxi. Vivimos aquí en una comunidad. Aquí en esta iglesia hay miembros que trabajan de mototaxi. Pero yo conozco, no uno, ni dos, ni tres, ni cinco, muchos testimonios de hombres que manejan una moto, trabajan mototaxi. ¿Y saben qué? Ellos sostienen su hogar y ellos han estado educando a sus hijos. Eso no es inversión en la educación de los hijos. Claro, entonces con una economía regular, con una economía informal, ellos también están haciendo inversión. Perdónenme por poner un ejemplo aquí muy personal y que ustedes lo conocen, pero lo decía esta mañana, lo voy a decir también aquí porque he puesto este ejemplo en otras partes. Una hermana de esta iglesia, sola, madre soltera, tiene un niño. Y un día me dijo así: pastor, yo voy a hacer mi casa, pero ¿tú cómo vas a hacer? No sé, Dios me va a ayudar. Y ella hizo su casa, casi que literalmente la hizo ella. No está mal hecha. No, consiguió un maestro, pero muchas veces ella era la ayudante de ese maestro. Porque un día le dije: ¿por qué tú eres de ayudante del maestro? Y dice: pastor, porque tengo para pagarle al maestro, pero no tengo para pagarle al ayudante. Entonces yo hablé con el maestro y él aceptó que yo sea su ayudante. Yo no sé si podía revolver bien esa mezcla, pero bueno, ella fue la ayudante. Allí está la casa, maravillosa, extraordinaria. Allí está. Y después un buen día me dijo: pastor, yo quiero estudiar una carrera universitaria. Yo le dije: de verdad te felicito. Le di ánimo y todo eso. Y el año pasado se graduó. Una mujer sola. Y siempre tiene algo que hacer. En invierno y en verano siempre está haciendo algo. Entonces nadie puede decir: es que no hay trabajo. ¿Cómo hago? Siempre encuentra qué hacer. Es así, hermana Mirleidis. Siempre hay algo que hacer. La economía, queridos hermanos. Por eso comencé esta mañana diciendo que cuando estoy hablando de principios de economía, no estoy diciendo que le voy a dar las llaves de la bóveda del Banco de la República de Colombia. No, estoy hablando de su propia economía, de lo que usted está haciendo. Pero hay mujeres y hay hermanos que trabajan vendiendo panelitas, vendiendo pasteles, haciendo pulseras, trabajando albañilería. Y aquí en esta iglesia ustedes lo conocieron también. Nuestro hermano Juan Salgado, que ya está con el Señor. Su economía se basaba, su actividad económica se basaba en el reciclaje. Y varias veces aquí lo puse de ejemplo también. Pero esa era la base de su economía. Y siempre tuvo algo que hacer. Y no solamente algo que hacer. Cuando el hermano partió de esta tierra, más de uno de ustedes saben, dejó 3 casas. Bueno, en realidad 2 casas y un lote. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Trabajar. Cuando pueda invertir, invierto. ¿Tengo que confiar en Dios? Claro que sí. Y cuando tengo que tomar riesgo, entonces tomo riesgo. Y por favor, tratemos de no hacer gastos inoficiosos. Hay cosas que no se necesitan.
Y eso nos afecta muchas veces la economía. Pero hay que trabajar, siempre habrá que trabajar. Un hombre llegó a su empresa con los ojos morados. Y su patrón le dijo: ¿y quién te dio esos ojos morados e hinchados? Y dijo: no, nadie me los dio. Me los tuve que ganar con un hombre peleando casi 2 horas con él. Nada es gratis, ni siquiera los moretones en los ojos. Hay que trabajarlo. Termino con unos textos también de Salomón, Proverbios 14:23, Proverbios 24, Proverbios 28:19. Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿En cuántas labores hay fruto? En toda. Hay fruto en la dama que es modista, pero también hay frutos, hablando de réditos, en el ingeniero, pero también en el docente, pero también hay frutos en el mototaxi, en el albañil y en cualquiera que sea la base de nuestra economía. En toda labor hay frutos. (20:24) de Proverbios. Mejor, 24. 24. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Qué hace el invierno? ¿Qué hace el perezoso en tiempo del invierno? ¿Ah? No ara, no prepara la tierra. Pero cuando pasa el invierno, llega el verano y ahora tiene hambre, ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia que hace? Pedirá. ¿Y qué va a pasar? Un agricultor que no siembra y llega el tiempo del verano